Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Johanna Purimaño y en esta oportunidad les explicaré cómo determinar la población futura de una zona de estudio. El objetivo general es determinar la población futura para los años 2020, 2025, 2030 y 2035 del distrito de Matucana. Matucana pertenece al departamento de Lima. Este distrito está localizado en el valle del río Rímac. Tiene un área aproximada de 5 hectáreas. Se puede decir que es una región esencialmente agrícola y ganadera. Hasta el año 2015, el distrito de Matucana tenía una población de 3.680 habitantes. Para la estimación futura de la población del distrito de Matucana se hará por tres métodos: el método lineal o aritmético, el método geométrico y el método de Guapaos. El método lineal o aritmético se determina mediante esta ecuación, que es la población futura, la que queremos hallar, va a ser igual a la población del último censo más la constante K, que es la tasa de crecimiento anual, multiplicada por una resta entre los valores del año donde se requiere saber la población futura menos el año del último censo. Para la tasa de crecimiento anual tenemos esta ecuación, que es una división entre los resultados de una resta, que es la población del último censo menos la población inicial, esto dividido entre el año del último censo menos el año inicial. Para el método geométrico tenemos esta ecuación, que es la población futura va a ser igual a la población del último censo multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento anual, esto elevado entre el año donde se requiere saber la población a futuro menos el año del último censo. Para el valor de R tenemos esta ecuación, que es la división de la población del último censo menos la población del censo inicial elevado a 1 entre el año del último censo menos el año del censo inicial, y todo esto menos 1. Para el método de Guapao tenemos esta ecuación, que es la población inicial de referencia por 200 más el índice de crecimiento anual por el periodo de tiempo o el periodo de diseño, que es la diferencia del año de los censos del último censo con el censo inicial, entre 200 menos el índice de crecimiento anual por el periodo de diseño. Para el índice de crecimiento anual tenemos esta fórmula, que es 200 por la población del último censo menos la población del censo inicial, dividido entre el año del último censo menos el año del censo inicial, multiplicado esto por la población del último censo más la población del censo inicial. Para los cálculos tenemos una muestra extraída de 5 años, donde tenemos que para el año 2011 en Matucana había 4.195 habitantes, para el año 2012 4.606 habitantes, para el año 2013 3.937 habitantes, para el año 2014 3.808 habitantes, para el año 2015 3.680 habitantes. De aquí podemos ver que en el distrito de Matucana la población ha ido disminuyendo. La demostración de los métodos lo haremos por el formato de Excel para hacerlo de una forma dinámica. Entonces, continuando, teníamos que para el año 2011 teníamos una población de 4.195 habitantes. Llenamos el cuadro. Una vez tenido el cuadro lleno, hay que hallar la tasa de crecimiento anual. Acá tenemos la fórmula, que nos dice que es una división entre la población del último censo, en este caso 2015, menos la población del censo inicial. Todo eso dividido entre el año del último censo
menos el año del censo inicial. Nos da un valor de 128.75. Nos sale negativo porque, como podemos ver, la población decrece. Por eso que la tasa de crecimiento es negativa. Para las otras K, que vamos a hacer con el año 2015, 2012, 2015 con el año 2013, 2015 con el año 2014, notemos que el 2015 se mantiene constante. Es por eso que los valores que tiene para el año 2015 los vamos a hacer constantes. El año y la población lo hacemos constante. Lo único que varía son el año 2012 y la población de 2011. Y así obtenemos todos los valores de K. Arreglamos esto un poco. Y para tener un K definitivo hacemos el promedio de todos estos resultados. Lo arreglamos. Y tenemos que el K promedio es menos 128.48. Ahora, para hallar la población futuro en el año 2020, aplicamos la fórmula población del último censo. El último censo fue en 2015, entonces la población es 3.680 más el K promedio. El K promedio es el que hemos hallado. Todo eso multiplicado por el tiempo final, o sea, el tiempo donde queremos hallar la población, 2020, menos el tiempo de la última muestra, 2015. Tenemos una población de 3.037 habitantes. Para el año 2025 hacemos lo mismo. La población del último censo más el valor de K por el tiempo, el año último, o sea, el tiempo final 2025 menos el año del último censo. Tenemos una población de 2.395 habitantes para el año 2025. Como podemos ver, los valores que se mantienen constantes en la ecuación es la población última del último censo, el K promedio siempre va a ser el mismo, y el año del último censo. Y así obtenemos todos los valores que queremos para las poblaciones, ¿no? Entonces tenemos que para el año 2025 tenemos 2.395 habitantes, para el año 2030 tenemos 1.752 habitantes, para el año 2035 tenemos 1.110 habitantes. Ahora, para el método geométrico hay que llenar también el cuadro de muestra, año 2011. Ahora procedemos a hacer el cuadro de tasa de crecimiento, que es el valor R. Para R tenemos que es igual a la elevación, entonces potencia
de población del último censo entre la población del censo inicial. Vemos que es 2015 con 2011, entonces la población del censo inicial es 4195 elevado a una división que es 1 menos el tiempo, el año del último censo 2015 menos el año del censo inicial 2011. Y todo eso menos 1. Ahora, en la ecuación podemos notar que el 2015 siempre va a ser constante. Entonces hay que poner constante el año 2015 y la población del año 2015. Y así obtenemos todos los valores de la tasa de crecimiento anual. Ahora hacemos el promedio de R para poder determinar la población futura en cada año. A ver, determinamos la población futura para el año 2020. Tenemos la población del último censo multiplicado a una potencia, que es 1 más el R promedio elevado a una resta del tiempo final, o sea, el tiempo donde se requiere. En este caso va a ser B29 menos el año del último censo, que es 2015. Y eso nos da una población de 3.112 habitantes. Y así se determina para el año 2025, 2030 y 2035. Podemos notar que los valores de población del último censo, el R y el año del último censo siempre se van a mantener iguales para las siguientes estimación de los años 2025, 2030 y 2035. Es por eso que entonces lo volvemos constantes en la fórmula y así obtener los valores de una forma más dinámica con la ayuda de la programación del Excel. Arreglamos esto. Ya. Entonces tenemos que para el año 2020 tenemos 3.112 habitantes. Para el año 2025, 2.632 habitantes. Para el año 2030, 2.227 habitantes. Para el año 2035, 1.883 habitantes. Ahora hay que desarrollar con el método de Wapaus. Tenemos los años de muestra 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. La población va a ser ahora el índice de crecimiento anual. Tenemos la siguiente fórmula, que es una división de
200 por una resta entre la población del último censo menos la población del censo inicial. Todo eso lo dividimos entre el tiempo del último censo menos el tiempo de censo inicial multiplicado por la población del último censo más la población del censo inicial. Y ese es el índice que nos da. Al igual que en los otros métodos, notemos que el 2015 se mantienen todos. Esto quiere decir que el año 2015 y la población del año 2015 se va a mantener constante en la ecuación para los otros índices anuales, índices de crecimiento anual. Entonces hay que volverlos constantes para hacer hallar el índice de crecimiento anual de una forma más dinámica, ¿no? La población del último censo constante el año del último censo constante y la población del último censo constante. Y ahí obtenemos todos los índices de crecimiento anuales. Ahora pasemos a determinar la población futura para cada año. La población futura para el año 2020 va a ser igual a la población inicial de la muestra. En este caso, como estamos de 2015 con 2011, va a ser 4195 multiplicado por 200 más el índice de crecimiento anual dentro de este periodo, y esto se multiplica por el año donde se requiere. En este caso sería B28 menos el año del censo inicial. Todo eso dividido entre 200 menos el índice de crecimiento anual multiplicado por el año donde se requiere la población futura, que viene a ser B28, menos la población del año de la población del censo inicial. A ver, revisamos si todo está correcto en la fórmula. Parece que no. Ahora sí. Para el año 2020 tenemos una población de 3118 habitantes. Ahora hacemos lo mismo pero con el índice de crecimiento anual en el periodo de 2015 a 2012. Tenemos la población inicial de censo multiplicado
por 200 más el índice de crecimiento anual en este periodo, esto por el año donde se requiere la población futura, menos el año de la muestra inicial. Todo eso dividido entre 200 menos el índice de crecimiento anual por el año de la población a futuro menos la población de censo inicial. Y eso nos da una población de 3.112 habitantes. Y así completamos el cuadro. La población inicial en el periodo de 2015 a 2013 multiplicado por 200 más el índice en ese periodo multiplicado por el año que se requiere menos el año del censo inicial, o sea, 2013. Todo esto dividido entre 200 menos el índice de crecimiento anual multiplicado por el año donde se requiere menos el año del censo inicial de la muestra, bueno, en el periodo que es 2013. Cerramos paréntesis y nos da una población de 3.105 habitantes. Ahora, en el periodo de 2015 a 2014 tenemos la población multiplicado por 200 más el índice de periodo anual en este periodo por el año a futuro menos el año del censo inicial, y todo eso dividido entre 200 menos el índice de crecimiento anual multiplicado por el año futuro menos el año de la muestra inicial del periodo. Cerramos y nos da 3.099 habitantes. Ahora, para hallar la población total del año 2020, hacemos el promedio de todas las poblaciones halladas dentro de los periodos, ¿no? Y nos da una población de 3.109 habitantes para el año 2020. Ahora, para el año 2015 tenemos la población, que sería 4.195 multiplicado por 200 más el índice de crecimiento anual. Ahora, si nos damos cuenta, vemos que el único valor que cambia con respecto al periodo de 2015-2011 del año 2020 es el tiempo final al de la muestra que vemos, o sea, el año 2025. Los demás valores se mantienen constantes. Entonces, con la ayuda del Excel los hacemos constantes. El índice se mantiene constante y el año inicial de la muestra se mantiene constante.
así obtenemos los demás valores. Así también para los demás periodos. La población inicial de la muestra se mantiene constante, el índice se mantiene constante de crecimiento anual, el año inicial de la muestra dentro del periodo también se mantiene constante. Y es así como se tienen los valores. Para el año 2020 tenemos 3.109 habitantes. Para el año 2025 tenemos 2.617 habitantes. Para el año 2030 tenemos 2.188 habitantes. Para el año 2035 tenemos 1.812 habitantes. Entonces, en este cuadro de resultados tenemos que para el año 2020 por el método aritmético tenemos 3.037 habitantes. Por el método geométrico tenemos 3.112 habitantes y por el método de Guapaos tenemos 2.723 habitantes en el distrito de Matucana. Y así respectivamente para cada año, para el año 2025, 2030 y 2035. Bueno, muchas gracias y espero que puedan haber comprendido con esta explicación.